amigos y bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Cuadros con hilos tensados. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual he denominado Pirámide Fractus. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 por 60 centímetros, a la cual le hemos construido una circunferencia y le hemos subdividido en ángulos de 120 grados. Si quieres saber cómo he realizado el patrón de esta figura, haz clic en la notificación que aparece en este lado de la pantalla. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. No olvides compartir. Gracias. Vamos a comenzar tensando las esquinas de nuestra obra. Para ello vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a ir a esta puntilla de acá, la cual nos delimita un ángulo de 30 grados entre la diagonal. Vamos a ir a ese punto, vamos a regresar y vamos a seguir avanzando y siempre regresamos a la puntilla de la esquina. Vamos a realizar este proceso. Lo mismo vamos a realizar en cada una de las esquinas de nuestra obra. Ahora vamos a tensar unos hilos en esta puntilla, en esta, cada 90 grados. Entonces vamos a amarrar el hilo en esa puntilla y vamos a ir a este punto pasando por todas estas puntillas hasta este punto. Ahora vamos a construir una circunferencia inscrita en esta que tenemos acá. Vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas de uno de los radios y vamos a ir al otro radio. Vamos a avanzar una puntilla en este sentido en la medida en que avancemos en este sentido hasta retornar al punto de partida. Ahora construiremos un círculo más. Esta vez amarramos el hilo en una de las puntillas y vamos a contar desde ese punto 15 puntillas. Vamos a avanzar en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido hasta retornar al punto de partida. Una tercera circunferencia. Esta vez vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a contar 8 puntillas. Luego vamos a avanzar en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido. Realicemos un tensado más con los radios y la circunferencia. Vamos a amarrar el hilo en la puntilla número 23 y vamos a ir pasando por las puntillas de la circunferencia. Vamos a avanzar una puntilla en este sentido en la medida en que lo hacemos en este sentido hasta llegar a la puntilla número 23
del otro radio. Este procedimiento lo vamos a realizar 2 veces más. Por último, vamos a realizar una especie de pirámide en la parte central. Vamos a amarrar el hilo en la puntilla número 20 y vamos a ir al frente ascendiendo en este sentido y descendiendo en este sentido. Lo vamos a realizar para los 3 ángulos de 120 grados. Primero vamos a realizar con el color morado. Luego vamos a avanzar 3 puntillas y lo vamos a hacer con los otros colores. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. No olvides compartir. Gracias.